Soy docente, 35 años en la docencia, soy Ana Jaime, soy bailarina, actriz y también directora teatral. Como docente agradezco al compañero Filmus por la Ley Nacional de Educación. Y como sé que me voy por las ramas como docente porque me gusta explicarlo todo, tengo todo escrito e intento llegar a los 8 minutos. Bien, el tema entonces que tomé es articulación con el sistema educativo. Leí todos los puntos, me parecieron fundamentales, importantísimos. Agradezco la posibilidad de la audiencia y que así sigamos. Bueno, partamos de la base que la educación está dentro de lo que llamamos cultura. La educación, junto con otras tantas cosas, construye cultura. ¿Qué cosas hacen en la cultura? Creo que además de los productos culturales, veo a mi compañero Alfredo, que me mira, porque somos del Frente Cultura en Movimiento, un colectivo de artistas. Pertenezco a este frente y lo estaba olvidando mencionar. Bueno, digo, ¿qué cosas hacen a la cultura? Y digo que no solo los productos culturales hacen a la cultura. Hay rasgos comunes dentro de una sociedad humana que hacen a la cultura. La forma de vestir de un pueblo, la forma de hablar. Hay pueblos que hablan más rápido, otros más lentos. La forma de construir ciudades, la forma de hacer nuestras viviendas. Todos son rasgos que hacen a una cultura. ¿Y de qué manera la hacen? Yo creo que la cultura, como él habla, un poco se va heredando y otro se va construyendo. Escuché a un compañero el otro día decir que la cultura es la posibilidad que tienen los pueblos para realizarse. Entonces, si la cultura también se va construyendo, está en nuestras manos cambiar aquella cultura que juega en contra de esa realización o que nos hace mal y construir otra que consideremos más humana. La pregunta sería, ¿qué cultura queremos para vivir y convivir? Y sobre esta pregunta, sobre esta respuesta, construir una ley acorde que la sostenga y la defienda como derecho de todos los argentinos. Hay dos preguntas que a mi entender merecen atención. ¿Qué paradigma cultural queremos y qué paradigma cultural quiere el neoliberalismo? Paulo Freire decía que en una estructura de dominación la cultura está alienada. Las maneras de hablar y de pensar el mundo en estos casos constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propios de la clase dominante. En una estructura de dominación, los dominados han incorporado o internalizado los valores dominantes. En otras palabras, trabajan a favor de su propia dominación. Cualquier parecido con la realidad. De nada vale entonces trabajar sobre la educación y la cultura abriendo más escuelas. Más vale que es importante, pero además de abrir más escuelas, centros culturales, etc., si en ellos vamos a repetir el modelo paradigmático de la cultura neoliberal, nos estamos jugando en contra. Entonces yo digo que hay que trabajar en una cultura que subvierta la estructura paradigmática neoliberal. Y acá van algunas ideas a modo de disparadoras. Uno, una cultura donde la defensa y convivencia con la naturaleza sea primordial. Que la incorpore al vivir diario, que enseñe a respetarla porque así nos respetamos a nosotros, que promueva más convivencia y vivencia con la tierra, con los espacios verdes, con los animales, con el agua y con el aire, que la explotación de los recursos naturales se realice únicamente si y solo si sean sustentables, una ley de cultura que se oponga radicalmente a la mercantilización de la vida, más espacios públicos, parques, plazas, balnearios, clubes, más naturaleza en las ciudades, en los barrios, en las escuelas, que equilibre tanto celular y tanto aislamiento, más humanidad, más salud y menos glifosato, menos ruido y más comunicación, menos miedo al otro, ampliando el sentido de semejante. Repensar el cuerpo en la cultura, en las escuelas, en las instituciones, en los vínculos. El respeto a la naturaleza conlleva el respeto a nuestros cuerpos y al cuerpo del otro. Pensemos en esto. Recién con la Ley Nacional de Educación, creada en el kirchnerismo, después de más de 100 años de educación argentina, las escuelas tuvieron por primera vez 2 materias obligatorias dentro de la currícula.
tan primitivas como pertinentes al ser humano, la danza y el teatro. Hablo de la danza como lenguaje y no en especificidad de cómo hacer tango o hacer folclore. Dos lenguajes puramente corporales, ¿por qué será? ¿Qué pasa con la negación al cuerpo? Si, como dice Galeano, el cuerpo es una fiesta. El cuerpo en movimiento es una herramienta fundamental de aprendizaje. Alguien decía que lo que se aprende con el cuerpo no se olvida más. Lástima que esta fiesta duró poco en estos tiempos donde lástima que la fiesta duró poco. En estos años volvimos a retroceder en espacios culturales y ganamos en ninguneo. En estos tiempos donde pareciera que la libertad sexual es casi absoluta, estamos vacíos y con vínculos cada vez más ficticios. ¿Saben cómo actuó el neoliberalismo en este caso? Confundiendo libertad sexual con sexismo, o sea, estereotipos sexuales. Nada más opuesto a la espontaneidad de los cuerpos. La corporalidad, la manera en que llevamos nuestros cuerpos, la manera en que vivimos nuestros cuerpos también es un indicador cultural. Repensar las cuestiones jerárquicas que existen entre las materias tradicionales y las materias de lenguajes artísticos dentro de las instituciones educativas. Devolverles el valor y la importancia que tienen en la educación y en la formación de futuros ciudadanos. Las materias artísticas no son un momento de recreo, el espacio para llenar un acto o cualquier otra cosa. Esto también es política cultural. Los lenguajes artísticos promueven la creatividad, la experimentación sensible, la comunicación, el respeto, el análisis crítico, la manifestación de las emociones, las prácticas de trabajo en colectivo, la otredad y la empatía. Enfrentan, no importa, ¿terminó? Enfrentan a desafíos de diversas problemáticas que requieren de estrategias y acuerdos colectivos para resolverlo. Esto es ciudadanía. Somos artistas y o trabajadores culturales, que así se entiendan. Educación con facilitadores y no con modelos a copiar que poseen la verdad absoluta, lo cual no existe. Es necesario desarrollar, decía Freire, una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Sería interesante y democrático una educación dinamizada en la dialéctica del enseñar a aprender. Y en los curas, en el documento de Medellín de 1968, decían esta frase: educación liberadora es la que convierte al educando en el sujeto de su propio desarrollo. Difusión y divulgación de nuestra historia como patrimonio cultural fundamental y fundante, no solo en la praxis educativa, sino como política cultural, y en la enseñanza como actividad y no como receptáculo de fechas y hechos desvinculados de la realidad del estudiante que solo consiguen aburrirlo y alejarlo del placer de la historia. Simón Rodríguez decía: no hay interés donde no se entrevé el fin de la acción. Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Pueblos originarios, como parte de nuestra historia y nuestra identidad, no como un tema aislado. Acá también hubo que cambiar fuertes paradigmas sobre la conquista y el descubrimiento. Y aún hoy, el lastre que dejó este paradigma, los indios, los negros y sus descendientes, nosotros, continúan siendo la mano de obra barata. Y para muchos esto está naturalizado. Y algo muy interesante para rescatar y aprender de aquellos nuestros ancestros, la relación que tenían con su medio ambiente como parte de ellos mismos. Habitar la diversidad y la pluriculturalidad, porque la vida es diversa y pluricultural, pero dentro de un canon cultural común, basado en el respeto hacia uno mismo, hacia los otros y hacia la naturaleza toda, enriquecidos por este grandioso mestizaje que es la humanidad y la belleza de sus múltiples manifestaciones. Y ética y estética, que no lo voy a desarrollar porque es un tema, pero creo que también ética y estética es fundamental. Recordemos ese perro que dejaron morir en un museo de arte estadounidense para ver cómo la carne se iba deteriorando, lo dejaron morir de hambre. Eso es ética y estética. Dos frases para terminar. El amor alarga la mirada de la inteligencia. Eva Duarte.
El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Che Guevara.